Andrés, antes de que entraras, hice una pregunta si las personas que están participando pudieron realizar el examen o recibir el protocolo. ¿Me confirmas, por favor? Listo. Buenas tardes. Para las personas que pudieron participar el día de la capacitación. Bueno, dándole ciclo continuo a la formación que llevamos con los protocolos institucionales, ya hemos realizado en otros temas, la parte cardiovascular, metabólica, la área de infectología, pues pudimos abordar en la sede del manejo de neumonías y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hoy damos paso con el protocolo de infección del tracto urinario. Ese protocolo, pues hay que hacer la salvedad, es para adultos, ¿listo? Y lo hemos dividido tanto en infecciones urinarias complicadas, no complicadas y las infecciones asociadas a catéter urinario. ¿Esto con qué finalidad? Más o menos tener un manejo claro y específico de cada uno de los aspectos del cuadro infeccioso. ¿Listo? Bueno, entonces, continúa la presentación. Tenemos un panel de preguntas, por eso les hacía hincapié y se habían podido responder el examen, digámoslo así, las primeras 5 preguntas, que han podido acceder al examen. Lo que se busca con este examen no es una nota, no es realmente eh, saber qué grado de conocimiento tiene uno por encima del otro, sino es establecer realmente qué conceptos tienen ahora, de qué forma podemos ir mejorando con el resto de las capacitaciones y qué puntos debemos trabajar en cada una de ellas. ¿Listo? Ya las estaré revisando. Obviamente son preguntas, conceptos básicos. Sin embargo, noto en otras presentaciones que a veces, pues por la rutina, por el trabajo, porque tenemos otro tipo de lectura, no profundizamos o no recordamos ciertos conceptos. ¿Listo? La presentación de las guías, les estaremos informando más o menos cuáles fueron las guías con las que se desarrolló el protocolo, cuál fue la metodología que se empleó. ¿Listo? Definiciones, conceptos básicos, el diagnóstico. La idea de la clínica de la Merced, de urgencias La Merced, es poder tener un manejo objetivo. Al ser una entidad privada entendemos el impacto de los costos y el uso de herramientas iniciales en ciertos eh, aspectos de la enfermedad. Entonces, queremos ser claros, saber qué herramientas se pueden utilizar, cómo reforzar en otros escenarios clínicos. ¿Listo? Tratamiento en cada una de las condiciones complicadas, no complicadas y asociadas a catéter. ¿Listo? Bueno, entonces esto hizo parte del cuadro de preguntas que les realicé. Un poquito, bueno, aquí hay dos preguntas, una pregunta más de lo que les había abordado. Si ven, son preguntas que lo que me permite determinar es qué conceptos básicos tienen, qué herramientas están empleando en cada una de las situaciones. Bueno, ven acá. Ok. Listo. En relación a la guía institucional de la Clínica de Urgencias La Merced, tuvimos en cuenta la guía de prácticas clínicas. En enero de este año se hizo una actualización por parte de la Asociación Colombiana de Infectología. Bueno, esto en el caso de las infecciones no complicadas. Eh, También se tuvo en cuenta los diversos consensos tanto de la Asociación Colombiana de Medicina Intensiva y la Sociedad Colombiana de Urología. Eso en relación a las guías nacionales. En relación a las guías internacionales, realmente son las recomendaciones de la ICSA, de la Asociación Europea de Urología. Tienen unos manejos muy particulares, manejos, en el caso de la europea, muy específicos en cada uno de los espectros. Y mediante estas diversas recomendaciones se utilizó la herramienta GRE para establecer cuáles recomendaciones tendrían mayor evidencia, mayor pertinencia en cada uno de los pacientes. ¿Listo? Bueno, entonces el concepto de definición, pues vamos a tratar de abordarlo un poco más rápido, porque la idea es recordar estos conceptos, porque ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Tanto de qué herramienta diagnóstica utilizar, como qué tratamientos a seguir, ¿no? Listo. Entonces, bueno, entendemos que las infecciones urinarias hacen parte de un aspecto de aquellas infecciones que comprometen el tracto urinario. ¿Listo? Ya sea uréteres, vejiga, eh, uretra, próstata en el caso de los hombres y la parte renal. el- ¿Listo?
Entonces, considerando esto, que es el compromiso infeccioso de este tracto, entendemos que las infecciones complicadas serían aquellas infecciones en donde el paciente presenta una comorbilidad, alguna alteración funcional o estructural. Hablamos de funcional, pacientes con vejiga neurogénica, pacientes con alteraciones de la micción, ¿listo? Estructural, en el caso de pacientes con uropatía obstructiva, litiásica, prostática, carcinoma, entre otras, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál es la relevancia de poder identificar una infección urinaria complicada y no complicada? Realmente son cinco puntos específicos y de gran importancia. Primero, los pacientes con infecciones complicadas tienen mayor riesgo de fracaso terapéutico. ¿Listo? Son más, el costo sanitario es mucho mayor. En el caso de los pacientes, la mortalidad obviamente es mucho más alta y la recidiva igual. En el caso, y como una quinta factor importante, es el riesgo de desarrollar farmacoresistencia. Si bien la E. coli es uno de los principales, es el principal germen, cerca del 80% de los casos, es importante que tengamos en cuenta la drogoresistencia. No sé si han tenido la posibilidad de visualizar el experimento evolutivo más largo que se tiene registro y es asociado realmente a esta bacteria, el E. coli. En la Universidad de Michigan tiene más o menos 34 años, creo que este año cumplen 35, en donde han podido llevar un cultivo específico de esta bacteria y han llegado a tener casi 75.000 generaciones de la E. coli y han visto cómo se adapta esta bacteria. Imagínense ustedes que un ciclo regular en un cultivo eh, va de 3 a 6 días. Todo ese tiempo que han tomado estas 75.000 generaciones y se ha evidenciado cómo se adapta esta bacteria al grado de una resistencia que va más allá de meses o años como nosotros lo vemos en los estudios epidemiológicos y en cuestión de días ya tienden a adaptarse a ciertos medicamentos, ¿no? Entonces sí es importante la drogoresistencia porque ahí se desprenden las nuevas recomendaciones en el uso de antibiótico-terapia, manejos de primera línea y un manejo escalonado, que es lo que siempre se ha llevado el manejo escalonado. ¿Listo? Entonces, a datos epidemiológicos importantes. Bueno, en estas dos tablas que les voy a mostrar, uno marcan el grado de susceptibilidad de la antibioterapia y dos, las especies que están mayor comprometidas. Yo recuerdo más o menos que en el año 2015 se tenía satanizado el uso de las cefalosporinas por el grado de desarrollo de resistencia, ¿no? La beta-lactamasa, los AMPC. Entonces, si bien lo que se ha podido determinar en los estudios, tanto en las unidades de cuidado intensivo como en las unidades de hospitalización y urgencia, es la susceptibilidad que tenemos a fármacos importantes. Como ustedes pueden apreciar, las que fueron en tercera generación tienen una susceptibilidad cercana al 94%. Entonces, el 94%. Casos como la ampicilina sulbactam, las quinolonas y el mismo trimetoprim empiezan a bajar esa afinidad, ¿no? Esa susceptibilidad. Entonces, es esa satanización que he tenido de cefaloporinas hoy por hoy, mediante los estudios que desafortunadamente son escasos, pero los pocos estudios que nos han permitido indicar que tienen un amplio margen de trabajo terapéutico y es por hoy que son los medicamentos de primera línea en el caso de las infecciones urinarias, tanto complicadas como no complicadas. ¿Listo? Como ustedes tienen que entender, dentro del, más o menos del 94 al 80% de los casos, eso varía obviamente de las regiones y de los estudios que se tengan en cuenta, la E. coli es el principal factor. ¿Listo? Vienen otros gran negativos, en la Klebsiella, que ocupa un espacio entre el 3 al 15% de los casos. Ahora, ¿por qué es importante establecer eh, las cepas o tener en cuenta el tipo de cepas que se van a emplear? Porque si bien no todos los pacientes van a tener E. coli, hay un grupo de infecciones complicadas que tienen mayor riesgo a ciertos patógenos, ya sea el aureus, sea el proteus, el estafilococo, la misma cándida, ¿no? Eh, bueno, el término del otro dato, pues ya les he mencionado los datos estadísticos de los gérmenes, la E. coli y la Klebsiella. Sí me gustaría que tuvieran importancia
otras bacterias, o sea, que no nos cerremos al ángulo de las gram negativas, que veamos también las gram positivas y otro tipo de bacilos y cocos. Entonces, entendemos de que ya nosotros tenemos el 80 y 15% entre la Klebsiella y la E. coli, pero hay otras bacterias como el Proteus, la Serratia, el Enterobacter, la Pseudomonas y los mismos enterococos, incluyendo el Staphylococcus aureus y la Cándida, que están más asociadas a esas infecciones del tracto urinario complicadas y aún más con las infecciones del tracto urinario que requieren el uso de sondas, ¿no? Entonces, para tenerlo presente, este tipo de bacterias, porque en el transcurso de la charla vamos a ver qué herramientas diagnósticas utilizar y como algunas veces eh, se nos olvidan, ¿no? Cuáles son gran negativas, cuáles son gran positivas, y empezamos a perder herramientas que de pronto por desconocimiento o de pronto porque el turno está largo, hay muchos pacientes, solamente nos conformamos con unas tiras reactivas y a todo el mundo mandadero cultivo sin necesidad. ¿Listo? Bueno, los factores de riesgo para las infecciones complicadas es una serie de factores que debemos tener presentes siempre, ¿no? Primero, las edades extremas, pacientes mayores de 65 años, menores de 65 años, varones, que considera un factor de riesgo importante, el uso de antibioterapia en los últimos 3 a 6 meses, pacientes con grado de inmunosupresión, trasplante renal, ¿listo? Anomalías, ya les he mencionado, tanto estructurales como anatómicas, ¿no? Y la coexistencia de otras comorbilidades, ¿no? Pacientes con inmunosupresión por VIH, diabetes, enfermedad renal crónica, las mismas gestantes, ¿ok? Bueno, aquí pues bueno, tenemos otras cositas ahí asociadas, actividad sexual, uso de espermicidas, coito anal y uso de espermicidas. Bueno, entonces, cuando abordamos las definiciones, sí es importante tener claridad. Uno, que es una bacteria sintomática, porque en muchos casos Doctor, solemos, qué pena, disculpe, la interrumpo. Es que me dicen dos médicos que están intentando ingresar, pero que deben aceptar la invitación. yo le permití a todos que entraran. Sí, la doctora Sí, Kerly y el doctor Diego están intentando ingresar. no, pero, ok, Kerry, Pero yo me salí, volví, ingresé y no me pidió permiso. Ya, pero, ya la doctora Kerly ingresó. pero es que Listo, ya la doctora. yo no habilité permiso, o sea, que todos entraran. Sí, extraño, no, pero ya la doctora vi que ingresó. Bueno, qué Ok, pena no, no, interrumpir. tranquilo. Así. Bueno, retomando entonces, aspectos importantes, lo de las definiciones. Muchas veces tomamos un urocultivo, tomamos un parcial de orina y no hacemos diferenciar bacterias asintomáticas. Me llega un paciente con fiebre y todos asumimos de pronto que es infección urinaria y va a ver que es una neumonía típica y casualmente tiene una bacteria asintomática. ¿Listo? Entonces, como ya les he mencionado, lo de la infección, que es una infección no complicada, es aquella que compromete el tracto urinario sin ninguna comorbilidad o alteraciones anatómicas o funcionales. ¿Listo? Las complicadas ya están definidas, las asociadas a infecciones de catéter. Bueno, en el caso de las infecciones de catéter es crucial que entendamos de que va más allá de la sonda, ¿no? Más allá del paciente que está con la sonda permanente. Entonces, el primer concepto es que todo aquel paciente que presente signos o síntomas con la realización de la colocación de una sonda vesical en las primeras 48 horas se considera una infección asociada a catéter. Y aquel paciente también que ya no presente la sonda, pero tenga menos de 24 horas de su retiro y empieza a realizar síntomas, también se considera asociado a catéter. ¿Listo? Las infecciones recurrentes son infecciones que tenemos dos parámetros, ¿no? Más de 13, mayor o igual o 13 episodios en los últimos 12 meses o más de 12 episodios en los últimos 6 meses. ¿Listo? En el caso de las bacterias asintomáticas, habría que diferenciar los dos espectros clínicos o los dos escenarios clínicos, los pacientes que están con sonda y los pacientes sin sonda. Entonces, la bacteria asintomática es en el caso de las mujeres, aquellas mujeres que mediante la realización de urocultivo presentan más de 100.000 unidades de formadores de colonias en dos muestras. En el caso de los hombres,
tan solo con un urocultivo positivo podría tomarse como tal, ¿no? Y en los pacientes que presenten sonda, ya él realmente cambia el parámetro porque es, no se requieren las 100.000 unidades formadoras de colonias, se requiere un número menor, cerca de las 105 unidades formadoras de colonias, y obviamente cumpliendo el contexto que sea un paciente que tenga más de 48 horas de haber aplicado la sonda, listo, para llamarlo bacteria asintomática en el paciente con sonda. Obviamente en paciente con sonda y en los otros escenarios no debe haber sintomatología clínica. Bueno, las clasificaciones de severidad es importante que las tengan en cuenta. Estas clasificaciones hacen parte de las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Neurología, porque lo importante es que sepamos o tengamos en cuenta la clasificación al momento de abordar al paciente, hospitalizarlo, darle ingreso, para que haya una continuidad, ¿listo? Para que veamos en qué condición ingresó el paciente, en qué condición sale para manejo ambulatorio, ¿no? Obviamente estos son, en el caso del grado de severidad, son algo muy sencillo, no hay unos parámetros muy amplios, sino solamente condiciones clínicas. En el caso de la cistitis, es grado 1, un paciente con una pielonefritis moderada, pero que tolera vía oral, asociada a sintomatología. Qué pena. Pedro, por favor, veo que siguen llegando, pero yo dejé habilitado el ingreso de personas. ¿Listo? No le estoy dando clic y están ingresando las personas. ¿Ok? Disculpen la interrupción. Bueno, y en el caso obviamente la clasificación de un paciente que tenga disfunción o que tengamos una urosexis, que es aquel paciente con una disfunción orgánica, que los mecanismos contrarreguladores, ese concepto de CAR, CIRS, debido a una infección de tracto urinario. ¿Listo? Tanto la sepsis como el shock séptico, que obviamente pues el shock séptico habla de un paciente que ni siquiera puede mantener su estado vasopresor, ¿no? Su estado hemodinámico y requiere ya sea inotropía para mantenerlo. En el diagnóstico clínico, pues lo que queremos como institución es que se haga una buena evolución de la enfermedad, ¿no? Describamos los síntomas que presenta el paciente, tanto los síntomas clásicos que deben ser dos o más síntomas de sintomatología urinaria baja, disuria, polacriduria, tenemos vesical, fiebre, dolor suprapúbico y hematuria. Ahora, es cuando hablemos sobre escenarios atípicos o escenarios especiales, podremos encontrar que hay ciertos pacientes que no presentan esta sintomatología y hace muy particular su diagnóstico, porque en algunos pacientes difícilmente la clínica nos va a orientar. ¿Listo? Ahora, hay pacientes que no presentan sintomatología baja, pero sí dolor en flancos asociado a eventos febriles, se considera, por lo menos hasta que no se demuestre lo contrario, se llegue a aislar una infección del tracto urinario. Bueno, eso no quiere decir que no todos los pacientes con flanco y fiebre van a ser infecciones urinarias. ¿Listo? Escenarios atípicos, pacientes lo propio, ancianos, diabéticos, inmunosupresión, listo, pacientes que tengan una alteración del sensorio, no se puede caracterizar la enfermedad, listo. Estos datos lo ideal es que queden siempre en la historia clínica. Consideraciones, nuevamente los que les explico, aparte de la evolución de la enfermedad, tener en cuenta, uno, si el paciente ha utilizado antibiótico-terapia en los últimos 6 meses, de 6 a 3 meses, debe quedar registrado en la historia clínica, si ha presentado eventos a repetición, el uso de antibióticos previos y si hay la posibilidad de visualizar cultivos de, esa, de ese evento previo, ¿no? Lo de población pediátrica, pues lo abordaremos cuando se desarrolle el protocolo específico en niños, porque hay unas particularidades, ¿no? En esta población. Bueno, entonces voy a hacer una pausa porque me gustaría que ver qué tantas personas realmente utilizan la tinción de grano. Y ustedes qué esperan qué cepas esperan encontrar y qué les permitiría definir la tinción de grano. ¿Listo? Eh, no sé si tuvieran la posibilidad de poder rápidamente, me gustaría ver qué escenarios ustedes considerarían, déjenlos en el chat, después lo visualizamos, pero sí me gustaría
ver si lo están utilizando, hacen tinción de Gram o no. La tinción de Gram es una herramienta que, a pesar de que su costo es muy bajo, nos va a permitir de entrada definir tratamiento. ¿Listo? Definir tratamiento porque, vamos a poner nuevamente la presentación. Definir tratamiento porque ya no todas las bacterias tienen una muy amplia, no todos los antibióticos tienen un amplio espectro. Algunas cubren más gran negativos, otras anaerobios. Entonces, de entrada, una tinción de Gram positiva te va a decir dos cosas. Primero, a dónde arrojar el antibiótico. ¿Listo? Si no es una gran negativa, no empiece por el mismo antibiótico, no empiece con la cefalosporina. Mira a ver si el espectro de la cefalosporina que usted escoja es el adecuado. ¿Listo? Lo otro, hay una correlación importante entre la tinción de Gram positiva, que se considera más de una bacteria por campo de inmersión, con la presencia realmente de un urocultivo positivo. O sea, tiene un valor predictivo negativo cerca del 95%. La mayoría de los pacientes que tienen una tinción de Gram muy probablemente vayan a tener un urocultivo positivo. ¿Listo? Ahora, no todos los pacientes que tengan tinción de Gram negativa, uno puede darlos por negativo, o sea que no cursan con una infección urinaria. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje pequeño de pacientes que tienen una bacteriura baja, o sea, el recuento es muy bajo y a veces no se logra ver en los campos de inmersión y no descarta la enfermedad, o sea, no descarta la infección. Entonces, si usted tiene de entrada, se va por una herramienta sencilla, simple y económica con extinción de Gram, se va, sale negativo, trate de profundizar, mire unas tiras reactivas, ¿ok? Listo. Que le pueden complementar el diagnóstico. Hay un estudio muy bonito que se realizó en la ciudad de Medellín con casi cerca de 10.000 pacientes. Cuando tengan la posibilidad de pronto de la revisión o cuando les hago llegar el protocolo, en donde se evaluó la tinción de Gram y su correlación con los urocultivos. Un buen número sustancial de pacientes. Bueno, lo de las tiras reactivas también es otro tema. Y lo ideal era haber tenido la posibilidad con todo hacer una participación mucho más interactiva, ¿no? Nosotros creemos que todos nos lo sabemos con las tiras reactivas y muchas veces menospreciamos ciertos parámetros o creemos que todos los mismos parámetros son iguales. ¿Ve? Si tenemos un paciente con un pH ácido, un pH bajo, y este paciente, ¿ustedes qué pensarían? Una necrosis tubular de entrada. En el cuadro de hematuria, vemos, no, la bacterióloga, el microbiólogo del laboratorio nos lo reporta, ¿no? Bacteriuria, hematuria, perdón. Pero es dismórfica, eumórfica, porque hay una correlación clínica de estos pacientes. Entonces, si usted tiene una hematuria dismórfica, ¿usted qué pensaría? En una glomerulopatía. Si es eumórfica, una liquidación renal, una infección urinaria, eh, traumatismo, hipercalciuria. Entonces, nosotros normalmente cuando vemos el parcial de orina, ¿qué vemos? No, si tiene nitritos negativos, si el pH está bajo, está alto, está alcalinizada la orina, si hay leucos y fuera. ¿Ven? Hematuria. Ah, no, pues sí, puede ser hematuria, pero de pronto por la inflamación, no necesariamente. Y desaprovechamos esta herramienta de diagnóstico. Obviamente en el cuadro de hiperglucosuria, pues obviamente un paciente diabético, la osmolaridad de la opostenuria, que es un aspecto de que no tenemos en cuenta, habla de un paciente con una osmolaridad baja, paciente que tiene un cuadro de sobrecarga, una diabetes mellitus incipiente, una tubulopatía o la misma injuria renal aguda por el cuadro de infección. En el caso de la proteinuria, cuando los márgenes, tanto los dos extremos, cuando es menor a 5 microgramos por kilogramo día, entonces, ¿qué vemos en ese paciente? Vemos que es un paciente que muy probablemente tenga fiebre, deshidratación, o sea, una lesión transitoria. Y en caso del paciente que tenga un alto cuadro de proteinuria, ya uno piensa en una enfermedad renal. Igual pasa con la leucocituria y el dichoso mito de guiarnos con la piuria, que bueno, yo creo que ya eso es tanto nos han recalcado que sabemos que la piuria no es para redireccionar manejos. Si usted tiene un paciente con una piuria y el urocultivo está negativo, ¿ustedes en qué pensarían? Mala muestra,
repetir el cultivo, gastar recursos. Si usted tiene una piuria positiva y un alto cuadro de leucocitos, pero el paciente el cultivo está negativo, piense otros diagnósticos diferenciales. Piense en un cuadro de litiasis, una infección por virus, listo, y o una obstrucción, una uropatía obstructiva. Los cálculos son idóneos para hacer un caldo de cultivo, ¿listo? Muchas veces se encuentran el gran número de bacterias a nivel, o hacen un biofilm cerca al cálculo, y al momento realmente de poder cultivarlas, las bacterias son ineficientes. Entonces, para tenerlo presente entre los diagnósticos diferenciales. Entonces, viene la otra herramienta que es el cultivo. Lo mismo, creemos que todos tienen que ser por 100.000 unidades formador de colonia para el valor positivo y no necesariamente. Una mujer, en el caso de las mujeres, que presente síntomas de infección urinaria baja o alta, con más de 1.000 unidades formadoras de colonia, es un recuento bacteriano significativo. No se puede descartar la infección. ¿Listo? Igual pasa con los pacientes que presenten, tanto hombres como mujeres, como datos de pielonefritis, con 10.000 unidades formadas de colonia, se considera un recuento significativo. ¿Listo? Ahora, pues, lo típico que tenemos en el cuadro de más de 100.000 unidades formadas de colonia, tanto en hombres como mujeres, pues mirar que es positivo. La bacteria sintomática, tener en cuenta en los cultivos, son dos, en el caso de bacteria sintomática en pacientes normales, son dos cultivos con elementos de la misma cepa, con intervalos menores de 24 horas, para declararla como una bacteria sintomática con carencia de síntomas. Bueno, en el caso de las ayudas imagenológicas, esto pues no es que sea candidato realmente que tenga una preferencia por las tomografías o las resonancias, pero hay una pertinencia en cada uno de los estudios. Ahora, mm, vamos a hablar qué escenarios se pueden visualizar y cuáles escenarios no requieren imágenes, cuáles requieren qué tipo de imágenes y si son o no pertinentes, porque realmente lo que dice la Asociación Americana de Radiología es la pertinencia de cada uno de los estudios. Tenemos una ITU o IVU, para ya cuestión de semántica, no complicada. Por favor, el paciente no requiere estudios imagenológicos, no se pongan a mandar una ecografía de 150, 180.000 pesos. Si usted es un médico consciente que el paciente no tiene ningún factor de riesgo, no tiene antecedentes previos de alteraciones anatómicas, o sea, usted ya hizo la tarea y no es una infección no complicada, no le haga perder una herramienta imagenológica. Ahora, si usted considera o sospecha la presencia de un dolor litiásico, ¿ve? Y posterior lo litiásico crónico, el paciente empieza a presentar una infección urinaria, ya es algo diferente. ¿Listo? La sospecha, ante la sospecha, es mejor pecar por exceso de promoción, pero no se puede estandarizar que todo paciente con infección urinaria se va con una ecografía. ¿Listo? Perdón, aquí es infecciones complicadas. Para tener un real, si ahorita cuando veamos escenarios especiales les voy a mostrar lo de las tomografías. Cómo se hace una adecuada caracterización del parénquima renal, que no siempre se puede hacer con una ultrasonografía, ya sea por la ventana, mala ventana, paciente obeso, la presencia o no de otras colecciones que no se logran ver. Yo me acuerdo que, no sé si los doctores Baj están, eh, nosotros tuvimos un paciente con un compromiso, una sección medular, paciente que iba a repeticiones a la Merced, eh, y nada, el paciente bacteriuria asintomática, hasta que después hizo un acceso perirenal. Eh, Eso no se vio en ingreso en la ecografía. Eh, el paciente tenía una respuesta tórpida, y al final terminó con un drenaje percutáneo. Cuando se hizo una tomografía por ese cuadro tan atípico, esa recidiva, esa presencia de fiebre, un cubrimiento de amplio espectro, se hizo una tomografía y tenía la corrección, cosa que hubiese pasado desapercibido con una ecografía. Entonces, en las IVUs complicadas, lo ideal sería poder realizar tanto un TAC abdominal o con presión a piso pélvico simple y contrastado, por favor. ¿Listo? Ahora, si tenemos un buen radiólogo, el doctor Parada, excelente radiólogo, conocido, hombre, vamos a hacer un eco renal, pero si no está disponible, iremos por un TAC, o si vemos que es un paciente con
factores de riesgo para desarrollar eventos especiales, vámonos hacia la tomografía. En los pacientes, en las gestantes con sospecha de pielonefritis, obviamente usted no la va a irradiar, ¿listo? Pero la ecografía toca complementarla, ¿listo? Obviamente por esa alteración funcional, el niño limita mucho las ventanas. Entonces, ver no solamente en ultrasonografía el contorno renal, sino también hacer un Doppler renal, ¿listo? Hacer una proyección retroperitoneal, ver que no tengamos colecciones, o si la paciente gestante tiene una respuesta tórpida o francamente muy mala ventana, viene con una resonancia de abdomen y pelvis simple. Ambas tienen un alto grado de pertinencia, ¿listo? Y no vayamos a irradiar una gestante, obviamente, y sería el estudio ideal para estas dos escenarios, para este escenario clínico. ¿Okay? Ahora, para el paciente trasplantado, bueno, aquí adelantándonos un dato muy curioso. Ustedes tienen que saber que el paciente trasplantado se hace una denervación simpática. Es un paciente que muy probablemente no haga una sintomatología marcada. Entonces, para poder ver o para poder eh, caracterizar bien ese parénquima, yo personalmente me iría por una resonancia. ¿Por qué? Porque mediante la ventana de difusión me va a permitir ver esos pequeños cambios de pielonefritis a nivel de contorno medular que difícilmente se aprecian en el estudio de ultrasonografía o escasamente, a no ser que no sea muy piloso, con la tomografía. Sin embargo, el estudio de mayor pertinencia en estos pacientes sigue siendo TAC abdominal simple y contrastado. Contrastado siempre y cuando la función esté de manera adecuada. Doppler, bueno, obviamente, un ecodoppler, obviamente, ver de pronto cómo está esa irrigación del, del riñón, ¿no? Pero creo que hay estudios mucho más idóneos o pertinentes, ¿no? ¿Listo? Recordemos, paciente trasplantado, mínimo TAC abdominal simple y contrastado. Bueno, entonces, en el caso de los escenarios clínicos en tratamiento, pues vamos a hablar, pues, media rápida, porque igual el uso de antibióticos está esquematizado. Eh, hay, hay muchos estudios que uno podría mencionar en la presentación, ¿no? Cada uno de los escenarios y cada una de las recomendaciones según la guía que uno quiere utilizar. ¿Ok? En infecciones complicadas, tengamos en cuenta la prostatitis, cistitis, pielonefritis y la urosexis. La prostatitis, igual que la gangrena de Fournier, se consideró llevarla a un protocolo específico, ¿listo? Porque se requiere otro tipo de interpretaciones, aparte de del cuadro inflamatorio, ¿listo? Que se va a abordar en un protocolo exclusivo, ¿sí? ¿Ok? Los pacientes con bacteriurias asintomáticas, infecciones. Pues, entonces vamos, las bacterias asintomáticas. Ya, como ya definimos qué se considera una bacteria asintomática, ¿cuáles son los pacientes que deben ser primero sometidos a tamizaje? Porque eso es otro aspecto, que a todo paciente que uno sospeche una alteración funcional o una alteración renal, uno quiere mandarles urocultivo o quiere mandarle un parcial de orina. Entonces, ¿qué pacientes van a realizar una tamización? Primero la mujer gestante, ¿listo? ¿Por qué? Por mayor riesgo de abortos espontáneos, rupturas prematuras de membrana, ¿ok? Pacientes que van a ser sometidos previo a procesos urológicos, ya sea una litotomía, sea paciente que va para un retiro endoscópico de un cálculo, uretrolitotomía. Entonces, son pacientes que deberían ser sometidos previos a un parcial de cultivo, ¿listo? Paciente con candidura sintomática, pues esto ya sería muy particular porque solamente aquellos pacientes con una neutropenia diagnosticada, los neonatos con bajo peso al nacer, son los pacientes que usted le haría un tamizaje. Ok, bueno, mira que los pacientes que no requieren intervención, bacterias asintomáticas o recurrentes, confundimos el concepto de bacterias asintomáticas y las IBU recurrentes, porque en un escenario no presenta sintomatología. Consideramos que todo diabético, eso también pasa, se confunde ese concepto del programa cardiovascular y a todos los queremos traer aquí con un parcial de orina, vemos bacteriuria y hacemos urocultivo. Los pacientes mayores,
no deben ser sometidos a urocultivos como tal, ni tampoco al uso de antibioterapia profiláctica. ¿Listo? Los pacientes con trasplante renal, nuevamente, pacientes que no es que o inmunosuprimidos, uno quiera solicitar el otro sin necesidad. Bueno, quiero empezar, bueno, vamos por las IVUs complicadas. ¿Por qué? Porque definiendo la pertinencia de los antibióticos en las IVUs complicadas se comprende fácilmente las IVUs no complicadas. ¿Listo? Y nos vamos a ir a la pregunta de por qué uno y por qué el otro. Entonces, abordando las IVUs complicadas, entendemos de que tenemos pielonefritis, cistitis o prostatitis. En el caso de la cistitis complicada, el medicamento de primera línea, tanto por consenso o por estudio, sería la nitrofurantoína como medida alternativa a la fosfomicina, y en un tercer lugar las cefalosporinas. Ahora, las cefalosporinas no todas, dependiendo de su generación, se van a utilizar en el mismo momento. ¿Listo? Si tenemos una cefazolina, tenemos cefalexina, ¿cuándo se utilizaría? Por ejemplo, los pacientes que usted conozca que no tienen factores de riesgo para resistencia bacteriana, que no hayan utilizado antibiótico-terapia en los últimos 3 meses, son pacientes que se manejan con cefalexina primera y segunda generación. En el caso de la cefuroxima, hay un estudio muy bonito en Bogotá donde se evaluó la eficacia de la cefuroxima en cierto tipo de pacientes con infecciones urinarias, y lo que se encontró es que en aquellos pacientes que tenían infecciones urinarias, que habían utilizado previo antibioterapia, le fue mejor con la cefuroxima. ¿Listo? Obviamente estos estudios se evaluaron en comparación con el trimestoprim, la cefalexina tercera. ¿Listo? La fosfomicina y la nitrofurantoína debe ser manejo en una cistitis complicada, sea por un proceso obstructivo, ¿no? De manejo ambulatorio, que es otra cosa, porque no todas las cistitis complicadas, no todas las pielonefritis complicadas se van a hospitalizar. Listo. Es la fosfomicina y la nitrofurantoína. ¿Por qué? Primero, tienen mayor riesgo de resistencia. Y el uso de cefalosporinas tiene que ser escalonado, no a todos los pacientes. El paciente que vayamos a hospitalizar, que ya eso es otra condición muy diferente, son pacientes que usted podría alternar con la cefazolina si el paciente, como yo lo mencioné, no recibió antibioterapia en los últimos 3 meses, ni factores de riesgo para resistencia. El paciente con cefuroxima es un paciente que ha recibido tratamientos previos, obviamente, que el urocultivo no evidencia un cuadro de resistencia. La ceftriaxona, ¿cuándo se utilizaría preferentemente? Aquellos pacientes donde se haya instrumentado el tracto urinario y los pacientes que presenten, acá, un patrón de urolitiasis. ¿Por qué? Porque en estas dos condiciones el manejo, la colonización tiende a ser polimicrobiana, que le va muy bien a la ceftriaxona. Ahora, doctor, pues que a mí me da miedo porque puede fomentar la BLE. Hombre, primero hay que guiarnos por los datos estadísticos, ver cuáles son los cuadros de susceptibilidad, y lo otro son los estudios. Si usted tiene un paciente que usted le hace un urocultivo, supongamos que viene un paciente de 65 años con un cálculo renal, bueno, elegimos manejo intrahospitalario por ciertas comorbilidades con ceftriaxona. ¿Qué pasa con este paciente? Hacemos el urocultivo a las 24, 48 horas, supongamos que tengamos un reporte a las 48 horas. Pero si es un paciente que ha presentado una respuesta clínica favorable, pero no le va muy bien el urocultivo, es un paciente que se puede cuestionar para que continúe con la ceftriaxona. Hay un punto que pronto no queda claro, que es el paciente que tiene resistencia, una BLE o una MPC, pudiera tener una buena eficacia con ceftriaxona. Se decía, ¿pero por qué? Recuerden que la BLE tiene mayor resistencia a la primera y segunda generación. Y hay estudios donde se evidencia que a pesar de haber tenido un urocultivo que no fue favorable para el paciente con la ceftriaxona, tuvieron clínicamente una buena respuesta y se continuó. Estos pacientes ni disminuyó el día de estancia hospitalaria, ni tampoco el riesgo de recidiva. Entonces, ceftriaxona, no la satanicemos, manejo intrahospitalario, cistitis complicada, ¿listo? Paciente que entonces esté instrumentado o con litiasis. El aspirin, pues, obviamente lo utilizamos en pacientes que tengan alergia a los betalactámicos, ¿no?
no es de uso de primera línea en ninguno de los escenarios clínicos. Bueno, en el caso de la pielonefritis, quiero dejar claro que hay un error. No se puede utilizar nitrofurantoína ni fosfomicina. Eso igual vamos a hacer una corrección. No lo quise corregir en la presentación para tenerlo en cuenta, pero se corrige en el protocolo. Listo. Debe manejo de segunda línea, pero ya en los casos podemos irnos de entrada con una furoxima si el paciente utilizó antibióticos previos. Si no hay signos de resistencia a beta-lactámico, no hay datos de doble o ampecero. Si tenemos un paciente con una pielonefritis complicada y con datos de resistencia, ¿listo? Con datos de urosexy, aquí el manejo y está en protocolo es mucho más flexible. Yo no les puedo atar tampoco a un espectro bajo, ni tampoco un riesgo de resistencia bacteriana. Entonces, ¿qué se considera en estos dos escenarios? Cuando hay resistencia a urosexy, podrían utilizar terapia antipseudomónica con un inhibidor. Entonces pueden utilizar, ya sea por monoterapia, la presión de tazobactam, el ceftriaxone más tazobactam, la ceftazidima con avibactam, o la terapia dual con aminoglucosis. Aminoglucosis siempre y cuando el paciente no tenga riesgo de compromiso a nivel del oído, una buena funcionalidad renal, ¿no? Segundo punto, alternativa en los pacientes que hubieran usos previos de antibioterapia en los últimos 3 meses, se podría iniciar con un carbapenémico. ¿Cuáles? Los que tengan cubrimiento antiseudomónico, meropenem, doripenem, imipenem, ¿listo? No vayan a utilizar el ertapenem porque no tienen cubrimiento antiseudomónico. Bueno, entonces esto es lo que yo les hablaba a ustedes sobre eventos especiales, porque, digamos, todos tenemos ese concepto de que no, ¿qué es lo más que puede pasar para que se muere? Ah, no, sí. Infección urinaria complicada, hace urosexis, falla multiorgánica, falleció. Nos queda fácil porque nada más hay un solo escenario. Pero lo chistoso no es cuando usted ni se muere. O sea, cuando usted queda comprometido a nivel funcional. Entonces vino una pregunta aquí como para hacernos pensar y distraernos un poco de esta rutina de las presentaciones. ¿Cuáles serían los mayores riesgos para un paciente diabético con una neuropatía litiásica? Reflexionen, piensen, no tenemos un diabético, tiene litiasis, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Ya sé que la muerte no. ¿Qué otra cosa? Bueno, el diabético tiene unas complicaciones muy serias. No sé si han tenido la posibilidad de pronto ver un caso o leer sobre la nefritis bacteriana focal. ¿Ven? Es un tipo de lesión no homogénica en patrón de cuña que se genera a nivel del contorno del parénquima renal. La mayor complicación es que pueda generar aparte, progrese tanto un acceso como un enfisema. Entonces ya la cosa se complica. Unas complicaciones en diabéticos, aparte de la muerte. ¿Qué otra complicación tenemos? El acceso renal. Aquí viene un problema crucial, porque es que van a ser pacientes con alta tasa de mortalidad, ¿listo? Y que hay que identificar tamaño del acceso, ¿listo? Cubrimiento, porque hay que cubrirlo bajo también otros gérmenes anaeróbicos y definir si va a ser llevado o no a drenaje. Entonces, en estos pacientes lo ideal sería, cuando ya tenemos una ecografía y hay un dato de colección, poderlo caracterizar mejor esa imagen con una tomografía simple y si lo permite contrastada. Hay otras enfermedades que podrían simular las cavitaciones que ecográficamente no se vean, como la pielonefritis santurromatosa. Entonces, ojo con los accesos y viene otra preguntita aparte, es ¿cuándo se consideraría manejo percutáneo? Si usted tiene un acceso, ya sea por reporte en tomografía o por reporte en ecografía, con menos de 3 centímetros es manejo médico. ¿Listo? Manejo médico, observación, cubrimiento. ¿Por cuánto? 4 a 6 semanas, depende de la evolución del paciente. ¿Listo? Si tenemos un acceso ya a un tamaño intermedio de 3 a 5,
es un paciente que muy probablemente podamos manejarlo expectantemente con manejo médico conservador, pero si no hay una progresión, llevarlo a drenaje percutáneo. Los accesos de más de 5 centímetros deberían ir a manejo percutáneo, eso no lo duden. No se pongan a esperar a antibiótico, a que no, que se enfríe el cuadro, no. Más de 5 centímetros, hielo a drenaje, hermano, porque eso la gente no va a responder y el acceso no va a dejar penetrar el antibiótico. Entonces, llevemos el manejo percutáneo. Aquí, pues, si alcanzan a apreciar los dos ejemplos tomográficos, esto pues ya no es tomografía, el de mano izquierda. Ok. Lo que yo les comentaba, la nefritis santuromatosa, sí. Falta la nefritis. Bueno, la granulomatosa, que es una infección realmente crónica. Estos pacientes hacen eventos crónicos a repetición. La etiología más frecuente son las obstrucciones, ¿no? Entonces, ya empieza a perderse ese parénquima renal, se empieza a reemplazar por granulomas. Problema de esto, ¿cómo se resuelve? Aparte de antibiótico, hay que hacer una derivación del tracto urinario, hacer una nefrostomía, catéter doble J, y si no mejora el manejo conservador, nada, hermano. Termina en nefrectomía. Perdemos ese riñón. Si es joven, malo. ¿Por qué? 20, 25, 30 años, trasplante renal. Entonces ya esto se vuelve muy engorroso porque creemos que todos se van a morir. Algunos se van a presentar estas complicaciones. Bueno, no se complementó aquí. Hay otro aspecto, bueno, no está la imagen, que es la pielonefritis enfisematosa. Es una nefritis muy complicada de manejar, necrotizante, avanza rápidamente, les encanta a los diabéticos, ¿listo? Entonces, para tenerlos presentes, problema, también termina en drenaje y muy probablemente termina en nefrectomía, otro aspecto complicado. Listo. Aquí hay una consideración de los pacientes renales. Ya les dije un tips que era por qué los pacientes renales tienden a comportarse tan atípicos. No, uno diría, no, pero es que el paciente está inmunosuprimido. Sí, es verdad. La inmunosupresión, sea por tacrolimus, sea por ciclosporina, etcétera, tiende a ser el paciente no hace esa respuesta inflamatoria, ese CIRS marcado. Ok. Lo otro son los pacientes con denervación. Entonces no espere que un paciente le va a doler el flanco porque es que está denervado ese riñón. El riñón no va a sentir igual. ¿Listo? Aparte de la inmunosupresión, respuestas clínicas torpes, un cuadro engorroso, fiebres ocasionales, ¿listo? Biomarcadores elevados en la clínica del paciente relativamente estable. Bueno, trato de abordar la mayoría de escenarios en preguntas.